Himno número 29, hermano. ¿De cuál? Himno 29. Antes de meditar, despejar nuestras mentes para meditar en lo que es el acto que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Después de ello, nuestro hermano Daniel, Jorge y Jorgito pasarán al frente a administrar la cena del Señor y pasaré después a traer la meditación de la palabra de nuestro Dios. Número 29. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Congreguémonos, cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a participar en esta hora de otro punto de nuestra adoración, que es la cena del Señor. Vamos a orar por el pan. Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en esta hora, Padre, muy agradecidos estamos con usted, mi Dios, primeramente por la oportunidad que usted nos permite de estar delante de su presencia, mi Dios, en esta mañana. En estos momentos, Padre, le queremos pedir que usted nos bendiga este pan sin levadura, Padre, el cual nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue clavado, golpeado y martirizado en la cruz, Padre, para el perdón de nuestros delitos y nuestros pecados, mi Dios. Pedimos, Padre, que al momento que llevemos este pan a nuestros labios, Padre, tengamos en nuestra mente ese gran sacrificio que llevó nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y también, Padre, sabemos que al participar de Él, anunciamos su muerte, su resurrección y su segunda venida, Padre. Pidiéndole todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Oremos por el bien, hermanos. Bendito Dios, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito Padre, Dios, queremos pedirte que bendigas este jugo de uva, Señor, del cual vamos a participar. Bendito Padre, para recordar la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, Señor, con el cual pagó el perdón de nuestros pecados. Bendito Padre,
Dios, te pedimos que esto lo bendigas en el sagrado y bendito nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Señor Padre Santo, gracias por este día de vida y salud que usted nos ha dado. Bendiga esta ofrenda que va a ser repartida para cada uno de nosotros. Bendiga la ofrenda y ayude a toda la gente en necesidades. Bendiga a toda la gente que está aquí y ayúdenos con todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Nuestros niños pasarán, hermanos, y nuestros jovencitos, adolescentes, también pasarán a su clase. Que como digo yo siempre, nosotros los niños grandes nos quedamos, hermanos, también para recibir nuestra meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Ya le llamaron la atención a la maestra. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana lo hemos titulado ¿Por qué Jesús, por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Pudo haber otra alternativa o otro camino tal vez para que no fuera a la cruz? ¿Se ha preguntado cuál es el plan de Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que realmente usted y yo esperamos? ¿Por qué nos ha dado la Biblia?
¿Por qué Dios quiere que obedezcamos su palabra? Son preguntas, hermanos, que tal vez en una u otra ocasión nos hemos preguntado anteriormente. Y surge la pregunta, ¿por qué? Y estas son muchas de las preguntas, hermanos, que trataremos de contestar en nuestra lección, en nuestro mensaje de esta mañana. Las respuestas de estas preguntas, hermanos, están basadas en el hecho de que necesitamos, usted y yo, un Salvador. Primeramente, ¿por qué la Biblia, hermanos? ¿Por qué la Biblia? Contrario a lo que muchos tal vez piensan. Dios nos dio la Biblia para prohibirnos de hacer cosas agradables, hermanos. Si no nos ha dado la Biblia, hermanos, para que estemos alertas por si tenemos preguntas, dudas, de las cuales usted y yo podemos indagar, podemos investigar a través de su palabra, hermanos. Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento las cosas que Él requería de ellos, hermanos. Y estas mismas cosas que Dios le dijo a Israel son las mismas cosas que Dios requiere de usted y de mí para tener una vida mejor con Él. Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y versículo 13. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Fíjense cómo empieza, hermanos, Moisés al estar escribiendo este último libro antes de que él muriera. Ahora dice la palabra de nuestro Dios aquí, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y quiero que esa misma pregunta, hermanos, quiero que usted se esté preguntando, realmente, ¿qué es lo que mi Dios, lo que Jehová Dios está pidiendo de mí? Y ahí mismo, hermanos, encontramos la respuesta en ese mismo versículo. Es cuestión, hermanos, de poder meditar en él, poderlo aplicar en nuestro diario vivir y ponerlo en la práctica. Porque sin ello, hermanos, entonces nada podemos hacer nosotros. Fíjense lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13 dice, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te escribo hoy, para que tengas, ¿qué dice ahí? Prosperidad. En otras palabras, para que te vaya bien en la vida, hermanos. Fíjense, son varias cosas, varios requisitos que el Señor está pidiendo de usted y de mí. Y es cuestión, hermanos, de poner atención o enfocarnos realmente en lo que dice su palabra. Dice primeramente, hermanos, que debemos nosotros temer a Jehová. Pero cuando está hablando, hermanos, de temer a Jehová, no está hablando, hermanos, que nosotros debemos de tener miedo a Dios. No habla de ese tipo de miedo, hermanos. Sino que cuando está hablando, teme a Jehová, está hablando o dándonos a entender que debemos nosotros obedecer sus mandamientos. Debemos de obedecer de acuerdo a lo que su palabra nos está diciendo. Número 1. La segunda cosa dice aquí que debemos nosotros andar en todos sus caminos. Y muchas de las veces aquí es donde nosotros fallamos verdaderamente, hermanos.
Muchas veces nosotros queremos andar de acuerdo a nuestros propios caminos y no los caminos de nuestro Dios. Los caminos de nosotros, hermanos, pensamos que son buenos. Pensamos nosotros que no necesitamos a nuestro Dios. Pensamos nosotros, hermanos, que ya con la forma que yo voy caminando en mi vida es suficiente para ello. Hermanos, todos necesitamos a Dios en nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Yo necesito a Dios en mi vida. Y si yo necesito a Dios en mi vida, entonces yo, Jorge Pérez, hermanos, necesito que andar caminando de acuerdo a mi Dios. Y no de acuerdo a mi propio andar, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez mi caminar, hermanos, no es el mismo camino que Dios espera de mí. Tal vez mi camino yo pienso que es bueno, pero dice la Escritura que al final de él va a ser camino ¿de qué? De muerte. Y ahora sí, como dicen por ahí, como dijo por ahí un cantante, se acaba el corrido del hermano Jorge Pérez. ¿Sí? Pero si yo quiero seguir caminando con mi Dios, hermanos, y si yo me mantengo fiel al Señor en mi caminar, téngalo por seguro que yo voy a poder obtener la vida eterna, hermanos. ¿No desea usted también obtener la vida eterna? Para poder obtenerla, hermanos, tiene que andar caminando de acuerdo a nuestro Dios. Pablo lo dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, lo dice. El apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, al final, la segunda parte de ese versículo dice: pero tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Teme a Jehová. Número 2, que andes en sus caminos. Número 3, hermanos, que lo ames. Pero ¿cómo puedo yo amar a Dios? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios concerniente a ese verdadero amor de Dios, hermanos? Juan capítulo 3, versículo 16, pasaje que conocemos, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos nosotros, hermanos, amar a nuestro Dios de la misma forma como Él nos ha amado a usted y a mí. Debemos amarle, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primeramente, hermanos, y dio a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque todos somos pecadores, hermanos, y no merecíamos la vida, merecíamos ¿qué? La muerte. Pero fue por su grande amor, hermanos. Ahora nos corresponde a usted y a mí amarle de la misma forma a nuestro Dios. Incluso amarle hasta la muerte, hermanos. Dice Moisés aquí, hermanos, todavía hay que servirle. Pero muchas veces pensamos también, hermanos, que servir a Dios es muy duro. Pensamos nosotros, hermanos, que servir a Dios no nos va a traer nada. Que servir a Dios, hermanos, solamente por un ratito y ya. Hacer lo que es necesario y simple y ya. No, hermanos, servir a Dios trae bendición a nosotros, hermanos. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que toda bendición espiritual proviene de lo alto. Y cuando nosotros verdaderamente estamos sirviendo a nuestro Dios, hermanos, entonces claramente nosotros vamos a estar viendo todo tipo de bendición para nuestras vidas. ¿Queremos la bendición de Dios en nuestra familia, hermanos, o no? ¿Queremos las bendiciones espirituales de nuestro Dios o no, hermanos? Tenemos que entonces servirle, dice aquí, a nuestro Dios, pero servirle, hermanos, de todo corazón. Dios no quiere no solamente, hermanos, la mitad de su corazón. Dios no quiere un 25% de su corazón. No quiere un 75%, un 60%, hermanos. Nuestro Dios quiere el 100% de su corazón. El 100%. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar el 100% de nuestro corazón para servir a nuestro Dios?
yo lo deseo y lo anhelo, hermano. Y día tras día lo estoy tratando de hacer más y más. Entonces, es lo que yo estoy haciendo, lo que mi Dios me está pidiendo. Le estoy sirviendo de corazón. Y dice ahí mismo, hermanos, con toda mi alma. El apóstol Pedro, fíjense también lo que dice concerniente a esto, hermano. En la primera carta a Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. La primera carta a Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. 8 al 12, hermano. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Por qué? Versículo 10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjense lo que Pedro, hermanos, en sí mismo está diciendo. El apóstol Pedro, hermanos, dice que fuimos llamados, hermanos. Que fuimos llamados, primeramente, a tener un mismo sentir. Número 2, nos ha llamado, hermanos, a ser compasivos. Tener compasión para con los demás. Número 3, nos ha llamado el Señor, hermanos, a amarnos fraternalmente. No está diciendo, hermanos, que debemos de odiar a mi hermano o a mi hermana. Debemos amarnos fraternalmente. Dice el Señor que somos llamados, hermanos, a ser misericordiosos y amigables. Y esto, hermanos, es bendición de parte de nuestro Dios. Pero dice también lo que no debes de hacer. Dice que no devolviendo mal por mal. Hoy en nuestro día, hermanos, hoy en nuestro día, muchos, hablamos temprano, hermanos, sobre el punto de no pleitistas. Y hoy en día, hermanos, hay muchos peleando. Muchos que están diciendo: tú me la hiciste, tú me la vas a pagar. ¿Sabes qué? Te perdono, pero no olvido. Ojo por ojo, diente por diente. Otros dirán, hermanos, mejilla por mejilla, para golpearse. Pero dice aquí que nosotros no debemos de devolver mal por mal, sino debemos de ¿qué? Bendecir, hermanos. Bendecir a aquellos que nos bendicen. Y no regresar maldición por maldición, hermanos. Sabiendo que fuimos llamados por herencia a bendición, hermanos. La pregunta es: ¿usted es bendición de Dios, hermanos? ¿Usted se siente verdaderamente como una bendición a lo que usted verdaderamente fue llamado, ¿no? Porque aquí dice, hermanos, ahora dice Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, estas son las condiciones que tienes que tener en su vida. Tiene que refrenar su lengua, su forma, su aspecto de cómo habla. ¿Sí? Si habla maldición, dice, ya no hagas eso, quítalo, hazlo a un lado.
Si tú utilizas tu lengua para golpear verbalmente, dice, hazlo a un lado. Esto ya no es para ti, porque tú fuiste llamado a ser bendición. Dice también, hermanos, y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira, hablen siempre la verdad. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Primeramente dice que te debes de apartar del mal, pero debes de seguir lo bueno, el bien. ¿Qué pide Dios de ti, hermanos? Que busques la paz y que la sigas. Pero no la paz, hermanos, como en tiempos, hace unos 13 años atrás, hermanos, en México. No la paz de ese tipo, la paz de puros balazos, hermanos. No, la paz de Dios, hermanos, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo. Y Pedro, hermanos, está de acuerdo a lo mismo que Moisés nos escribió en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 8 hasta el 10, hermanos. Sí. La Biblia, hermanos, también nos fue dada para crear un puente entre nuestro limitado entendimiento y el infinito entendimiento de nuestro Dios. Sí. Isaías capítulo 55, versículos 8 y versículo 9, fíjese lo que dice. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y versículo 9. Dice aquí Isaías, hermanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También se puede ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y versículo 17, donde nos habla el apóstol Pablo, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo el varón de Dios sea perfectamente, eternamente preparado para toda buena obra. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de nuestro Dios. La Biblia, hermanos, fue dada por Dios también para que podamos vivir una vida pura, una vida moral y estar en comunión con Dios, que esto es justo y moralmente ante los ojos de Él. Primera carta a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dios es guía, hermanos. Dios es nuestra guía. Y nuestro Dios, hermanos, es nuestro ejemplo a seguir. Las reglas, hermanos, las reglas o los mandamientos arbitrarios, hermanos, es que nosotros nos dejemos ser guiados tanto en la vida personal, en la vida moral, por nuestro Dios, hermanos. Por nuestro Dios. Pero hay un problema, hermanos. Hay un problema en el cual nosotros no podemos entender el por qué. ¿Por qué yo no puedo hacer o seguir de acuerdo a lo que mi Dios pide de mí? Dios nos dejó su palabra y lo acabamos de ver, lo que pide de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo lograr alcanzar aquellas metas, aquello de lo que Dios me está pidiendo que haga? La respuesta a ello, hermanos, es simple. Y esa respuesta es nuestro problema con el pecado. Nuestro problema con el pecado.
Ahora, por supuesto, hermanos, hay un gran problema con esto. No siempre vivimos según las normas de nuestro Dios, violamos sus leyes y tal son categorizadas como pecado, hermanos. El que infringe la ley de Dios, ¿qué dice? Es pecado, hermanos. Es pecado. Primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces la pregunta es, hermanos, si yo estoy infringiendo la ley de Dios y si yo tengo este problema con el pecado, entonces, ¿cuál es el resultado de ello? ¿Cuál es el resultado de nuestro pecado, hermanos? En esa condición no podemos vivir. No podemos estar bien delante de nuestro Dios, hermanos. El pecado, hermanos, lo que está haciendo, nos está separando de entre nuestro Dios, hermanos. Estamos poniendo una barrera divisora entre Dios y usted y yo. Necesitamos nosotros claramente, hermanos, quebrar, tumbar aquella barrera que está impidiéndome a mí el poder vivir con mi Dios a su voluntad. El pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículos 1 y versículo 2, fíjese lo que dice. Isaías 59, versículo 1 y versículo 2, hermanos. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjense hasta qué punto, hermanos, nuestro Dios aún está ahí con nosotros, está listo y preparado y no se ha apartado de nosotros. Al contrario, está ahí para salvarnos. Ahora dice, versículo 2 es el punto clave, hermanos. Pero vuestras iniquidades han hecho desviación entre vosotros y vuestro Dios. Número 1. Y número 2 dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense lo que dice Isaías, hermanos. El profeta Isaías está diciendo claramente que él siempre está listo y preparado para escucharnos, oírnos, inclusive, hermanos, para salvarnos. Pero dice aquí claramente que nuestras iniquidades, nuestras imperfecciones, nuestra maldad, nuestro pecado, hermanos, es lo que ha hecho que tengamos esa barrera divisora entre Dios y nosotros. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Una muerte espiritual, pero incluso el pecado nos llevará, hermanos, a una muerte física. Porque la muerte del pecado porque la paga del pecado es muerte, pero fíjense lo contrario de ello. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, es obvio, la muerte bajo esta condición es la muerte espiritual. Una separación de Dios, porque muerte física no llega inmediatamente a las personas. Con el tiempo va llegando si continúan pecando. Si morimos en nuestros pecados, hermanos, Juan capítulo 8, versículo 24, y no son perdonados, entonces seremos separados eternamente de Dios. Y esto me recuerda, hermanos, a aquella persona, de aquel único talento que le había dado el Señor. Y debería haberlo trabajado y ganado más. Pero porque tuvo miedo, fue y lo escondió. Ahora las consecuencias, hermanos, de aquella falta que cometió,
aquella persona, dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14 hasta el 25, el 27 dice, al final dice de ahí, hermanos, echarle afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Debemos de tener mucho cuidado nosotros personalmente, hermanos, de no caer en esta muerte espiritual y en esta muerte física. Porque entonces somos separados eternamente de nuestro Dios. Y la pregunta sería, ¿dónde deseará usted pasar la eternidad? Dos lugares únicamente, hermanos. El cielo o el infierno. La decisión es suya, mi amigo, mi amiga. Si usted quiere vivir eternamente separado de Dios, continúe como está. No cambie nada de su vida, pero solamente está ganando condenación eterna. Pero si usted está entendiendo el mensaje, no es la invitación mía, es la invitación de nuestro Dios. Y la invitación de nuestro Dios es que quiere tener una comunión, no solamente por un ratito, sino quiere tener una comunión por toda la eternidad. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 5, hermanos. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la bendición de Dios para su vida. De vivir eternamente a Él en aquellas moradas celestiales. Y quiero concluir, hermanos, en esta mañana, el mensaje con una pregunta de suma importancia. Y esta pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos obtener esa gran salvación? ¿Cómo puedo yo, hermanos, poder obtener esa salvación? Dijimos por su gran amor, hermanos, Juan 3:16. Pero exactamente, ¿qué debo de hacer yo? Debe tener fe primeramente. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que tener fe. ¿Por qué? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debe que escuchar la palabra, pero no la palabra que yo hable. La palabra de Dios que está en su Biblia, hermanos. Esa está hablando a usted. Tiene que tener fe, tiene que escuchar su palabra, tiene que creer, hermanos. Creer en su palabra, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer que Él tiene el poder para salvarle. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus iniquidades, para ser salvo. Tiene que confesar a Jesucristo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con el corazón se cree para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 9. Y tengo que ser bautizada o bautizado para el perdón de los pecados. Y cuando usted haya cumplido con estos requisitos que el Señor está poniendo para que sea salvo, entonces la última parte de ello dice que tienes que mantenerte fiel hasta la muerte. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 6 al 8 y Juan capítulo 2 versículo 10. Apocalipsis 2, 10, hermanos. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tal vez haya alguien entre nosotros que aún no ha obedecido el Evangelio. Este es el tiempo de estar meditando en ello. O tal vez
haya alguien de entre nosotros que se ha apartado del camino de Dios, este es el tiempo también que Dios le está invitando a que regrese al camino de Dios. Mientras que nos ponemos de pie, le voy a pedir a nuestro hermano Daniel, nos diriges un canto de invitación, por favor, y Jorge, nos despides con la última oración, por favor. Vamos a ponernos de pie los que podamos, hermanos, para entonar el canto de invitación. Mis hermanos, les invito a que busquemos en nuestro himnario el himno número 44. Himno número 44, mis hermanos, si lo tienen, cantemos. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar del mal queriendo me librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me bese y busco tu favor, servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Oremos, hermanos. Bendito Dios, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito Padre, nuevamente vamos ante tu presencia, mi Dios, para agradecerte, bendito Padre, que nos hayas permitido estar aquí, Señor, para escuchar y aprender más de tu palabra, bendito Padre, mi Dios, pidiéndote que estas palabras se guarden en nuestra mente y corazón, bendito Padre, pero no solo dejarlas ahí guardadas, Señor, sino que las pongamos en práctica, bendito Padre. Mi Dios, te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros que se retira a sus hogares, bendito Padre, que nos despidas de este lugar, más nunca de tu presencia, Señor, y que nos cuides y nos protejas en todo momento, Señor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado y bendito nombre de tu amado y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.